Estaba 3 días internado cuando mi nuera entró a la habitación, cerró la puerta con cuidado, miró el pasillo en los dos sentidos y se acercó a mi cama. Pensé que venía a preguntarme cómo había dormido. Me equivoqué. Se inclinó hacia mí, bajó la voz hasta convertirla en un hilo, y me dijo algo que ningún hombre debería escuchar de alguien que llama a su mesa en Navidad. Me dijo que me muriera de una vez, que así ellos se quedarían con todo. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Pero déjame contarte desde el principio, porque si te digo solo lo que pasó en esa habitación, no vas a entender por qué cerré los ojos y sonreí. Y esa sonrisa, te lo juro, no era resignación. Era otra cosa completamente distinta. Mi nombre es Eugenio Palomar Vázquez. Tengo 53 años. Durante 28 de ellos trabajé como inspector de calidad industrial en una planta de componentes metálicos en Valencia. No es un trabajo que la gente entienda bien cuando se lo explicas en una cena, pero déjame decirte lo que significa en la práctica. Significa que aprendes a encontrar el defecto que nadie más ve. Significa que entrenas el ojo y la mente para detectar la grieta que está debajo de la superficie, la que no aparece en la primera inspección ni en la segunda. Significa que desarrollas una paciencia que a veces parece indiferencia, pero que en realidad es la capacidad de esperar el momento exacto para actuar. Eso que aprendí en la fábrica, con los años, se convirtió en la forma en que veo el mundo. No lo busqué, simplemente pasó. Me jubilé anticipadamente hace 2 años, no por elección. El corazón empezó a dar señales que el médico no quiso ignorar, y yo tampoco pude. Presión alta, arritmias leves, un episodio en el trabajo que me dejó sentado en el suelo de la planta con los compañeros mirándome sin saber qué hacer. El cardiólogo me dijo con toda la calma del mundo que podía seguir trabajando si quería, pero que debía elegir bien qué quería comprar con ese tiempo que le estaba robando al cuerpo. Lo entendí a la primera. Dejé la fábrica un jueves de octubre. Me dieron una placa, un sobre con firmas de los compañeros y un par de apretones de mano que duraron más de lo habitual. Conduje hasta casa, aparqué en el garaje y me quedé sentado en el coche durante 20 minutos sin saber muy bien qué hacer con el silencio. Pilar ya no estaba para recibirme. Mi esposa murió 5 años antes de todo esto. Un accidente vascular cerebral que no dio aviso, que no pidió permiso, que llegó un martes por la tarde mientras ella doblaba ropa en el dormitorio y yo estaba en la planta revisando un lote de piezas que tenían una tolerancia incorrecta en el grosor. Me llamaron al teléfono fijo de la oficina. Recuerdo el número de extensión que apareció en la pantalla. Recuerdo que pensé que era el proveedor de Castellón con el que tenía pendiente una llamada. No era el proveedor. Llevábamos 24 años casados cuando Pilar se fue. 24 años, 4 meses y 17 días, si quieres la cifra exacta. Y te la doy exacta porque ese tipo de precisión es lo único que me quedó de ella los primeros meses: contar. Contar los días que habían pasado, contar las veces que había escuchado su voz en el contestador antes de borrar el mensaje porque no podía seguir haciéndolo, contar las mañanas en que me despertaba en el lado de la cama que no era el mío sin entender cómo había llegado ahí. Salvador tenía 23 años cuando perdió a su madre. Estudiaba en Madrid, último año de la carrera. Llamé yo, no encontré una forma mejor de decírselo que diciéndoselo directamente. Me escuchó en silencio, luego escuché un ruido que no supe identificar bien, y luego la línea se quedó quieta. Llegó en el primer tren de la mañana siguiente. No dormimos ninguno de los dos esa noche. Nos sentamos en la cocina y hablamos de cosas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando, y aún así fue la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Hubo alguien más que estuvo ahí esa semana: Amparo, mi sobrina, hija de mi hermano Gerardo, que murió de un infarto cuando ella tenía 16 años y que desde entonces había crecido con esa mezcla de dureza y ternura que tienen las personas que aprendieron a sostenerse solas desde jóvenes. Amparo llegó el mismo día que Salvador, con una bolsa de comida que nadie le había pedido, y se quedó 2 semanas. Cocinó, fregó, durmió en el sofá sin quejarse, y tuvo la inteligencia suficiente para no decirme en ningún momento que iba a estar bien. Solo estaba. Eso fue más que suficiente.
Salvador se graduó, volvió a Valencia, encontró trabajo en una empresa de logística como coordinador de operaciones. Yo seguí transfiriéndole 300 euros al mes porque me había acostumbrado a hacerlo durante la carrera y porque, francamente, no sabía cómo parar sin que pareciera un reproche que no era. El tiempo fue pasando con esa lentitud extraña que tiene la vida cuando ya no hay nadie esperándote en casa. Y entonces apareció Noelia. La conocí un domingo de enero, cuando Salvador me la presentó en la terraza de un bar cerca de su piso. Era morena, hablaba con seguridad, reía con facilidad. Me preguntó por mi trabajo con un interés que en ese momento me pareció genuino. Me trató bien desde el principio. Reconozco eso porque es verdad, y sería deshonesto no reconocerlo. Lo que tardé en ver era otra cosa completamente distinta. 5 meses después de conocerla, Noelia me preguntó por primera vez cuánto valía el apartamento. Lo disfrazó de conversación, lo metió entre comentarios sobre el mercado inmobiliario en Valencia, lo presentó como curiosidad de alguien que pensaba en comprar su propio piso. Respondí con cifras aproximadas sin darle mayor importancia. Era la primera vez. No iba a ser la última. No lo relacioné entonces. Las piezas no encajan la primera vez que las ves. Eso también lo aprendí en la fábrica. El infarto llegó un miércoles de marzo, a las 6:40 de la mañana, mientras me preparaba el café. No fue dramático como en las películas. No caí al suelo ni perdí el conocimiento. Fue un dolor en el centro del pecho que no se parecía a nada que hubiera sentido antes, una presión que no cedía, y una sensación extraña en el brazo izquierdo que me hizo soltar la taza contra la encimera. Llamé yo mismo al 112. Abrí la puerta de casa antes de que llegaran para no hacerles perder tiempo. En urgencias me atendió el doctor Bernardo Carmona Salinas, 47 años, el cardiólogo de guardia esa mañana. Hombre directo, de pocas palabras, que miraba los monitores con la misma atención con que yo miraba los calibradores en la planta. Me explicó lo que había pasado, lo que iban a hacer y lo que esperaba de mi parte. Me lo explicó como a alguien capaz de entender, no como a alguien que necesitaba que le suavizaran las cosas. Se lo agradecí sin decírselo. Me ingresaron esa misma mañana. Salvador llegó al hospital pocas horas después, acompañado de Noelia. Se veían preocupados, o lo parecían. En ese momento yo estaba demasiado cansado para distinguir entre las dos cosas, así que simplemente asentí cuando me dijeron que se iban a turnar para estar cerca por si me necesitaban. Noelia me apretó la mano antes de salir. La mano estaba fría. Los 2 primeros días transcurrieron sin nada que mereciera atención especial. Visitas cortas, conversaciones de relleno, el ruido constante del pasillo de hospital que nunca termina de apagarse del todo. El doctor Carmona pasaba cada mañana, revisaba los registros y hacía una pregunta o dos. Yo dormía mal y pensaba demasiado. ¿Qué es lo que ocurre siempre cuando el cuerpo te obliga a quedarte quieto contra tu voluntad? El tercer día fue diferente. Eran poco más de las 2:30 de la tarde. El pasillo estaba tranquilo. El cambio de turno de enfermería había ocurrido hacía menos de 1 hora y el trajín ya se había calmado. Yo tenía los ojos entreabiertos, mirando el techo sin pensar en nada concreto, cuando escuché el clic de la puerta. Noelia entró sin llamar. No es que llamar fuera obligatorio, pero lo menciono porque fue lo primero que noté. El gesto de quien entra en un lugar que ya considera suyo. Se detuvo en el umbral, asomó la cabeza al pasillo, miró en un sentido, luego en el otro, volvió a entrar. Cerró la puerta despacio, con ese cuidado específico que no se usa cuando uno quiere que la puerta simplemente quede cerrada, sino cuando uno quiere asegurarse de que no haya ruido que llame la atención de nadie. Se acercó a la cama. Olía a un perfume floral que yo conocía bien, algo que siempre me había parecido inofensivo. En ese momento ya no me lo pareció. Se inclinó hacia mí. Sus ojos revisaron la habitación una vez más, de izquierda a derecha. Luego bajó la voz hasta convertirla en un susurro que tenía mucho más peso que un grito. «Muérete de una vez, viejo. Así nos quedamos con todo». No lo dijo con rabia. No lo dijo temblando ni con los dientes apretados. Lo dijo con la tranquilidad de quien lleva tiempo pensando algo y ya no le parece grave porque lo ha repetido demasiadas veces en su cabeza hasta que dejó de dolerle. Me quedé completamente inmóvil.
No era miedo lo que sentí, era algo diferente, algo más parecido a ese instante de claridad que llega cuando una pieza que llevaba tiempo sin encajar de repente encaja con un golpe seco. La mente se detiene una fracción de segundo y luego, sin que uno lo decida, comienza a moverse más rápido que antes. Volví los ojos hacia la puerta. Desde la cama se veía el pasillo a través del pequeño panel de vidrio, y ahí estaba Salvador, de pie junto a la pared enfrente, a unos 3 metros. No miraba hacia adentro, no miraba el suelo, no caminaba de un lado al otro con los brazos cruzados de quien espera afuera porque no quiso presenciar algo incómodo que su mujer decidió hacer por su cuenta. Miraba su reloj, con la postura de alguien que sabe exactamente cuánto tiempo debe durar el trámite y quiere comprobar si va dentro del tiempo previsto. Eso fue lo que terminó de romper algo dentro de mí, no las palabras de Noelia, el reloj de Salvador. Cerré los ojos y sonreí. Noelia debió verlo, porque hubo un silencio corto y denso antes de que escuchara sus pasos retrocediendo hacia la puerta. El mismo clic suave de antes, y me quedé solo en la habitación con el sonido del monitor cardíaco marcando un ritmo que, curiosamente, no había cambiado en ningún momento. Esa noche, cuando el doctor Carmona hizo su ronda habitual, le pedí que se quedara un instante. Le expliqué con calma que tenía una situación familiar delicada y que necesitaba pedirle algo concreto, que cualquier información sobre mi evolución, cualquier previsión de alta, cualquier cambio relevante en el tratamiento, me lo comunicara a mí primero, antes de hablar con ningún familiar. No le pedí que mintiera, no le pedí que ocultara nada a nadie, solo que respetara un orden simple, primero yo, y después quien yo decidiera. El doctor Carmona me miró un momento sin decir nada. Luego asintió. Es su derecho, dijo, y lo cumpliré. Eso fue todo lo que necesité escuchar. Apagué la luz de la mesilla, me acomodé en la cama y me quedé mirando el techo a oscuras. Llevaba 3 días durmiendo mal y esa noche tampoco iba a ser diferente, pero por una razón completamente distinta a la de las noches anteriores. No era el pecho lo que me mantenía despierto, era algo que se parecía mucho más a la concentración que al miedo. Tenía trabajo por delante. Y sabía exactamente cómo empezar. El olor de la planta de producción no se va del todo aunque uno lleve años sin pisarla. Se mete en algún lugar de la memoria que no entiende de tiempo ni de jubilaciones, y aparece sin aviso el aceite de las máquinas, el metal caliente, el polvo fino que se depositaba en la ropa al final de cada turno. A veces, en la cocina de casa, cuando el extractor de humos hace un ruido parecido al de las prensas hidráulicas, ese olor vuelve durante un segundo antes de desvanecerse. 28 años en la misma planta. No digo eso con resignación. Lo digo porque fue una decisión que tomé con los ojos abiertos, y porque la mayoría de lo que soy hoy, bueno y malo, tiene que ver con lo que ese trabajo me enseñó. Entré con 25 años como técnico de control de proceso, el escalón más bajo del departamento de calidad. Mi trabajo entonces consistía en revisar lotes de piezas con un calibrador, anotar mediciones en hojas que alguien más analizaba, y no equivocarme. No equivocarse parece sencillo hasta que comprendes que un error de 0,2 de milímetro en una pieza que va a soportar carga puede terminar en algo mucho más grave que un informe desfavorable. Eso te cambia la manera de mirar las cosas, te enseña que lo que parece insignificante casi nunca lo es, y que el defecto que pasas por alto en el primer control es el mismo que aparece después, multiplicado, cuando ya es demasiado tarde para corregirlo. Con los años fui subiendo, inspector de línea, responsable de turno, coordinador de auditorías internas. Llegué a conocer cada rincón de esa fábrica mejor que mi propio apartamento. Sabía que máquina hacía un ruido distinto los lunes por la mañana porque el fin de semana bajaba la presión del circuito hidráulico. Sabía que operario marcaba las piezas con un trazo más profundo de la cuenta cuando estaba cansado. Sabía leer la planta como otros leen un libro. Ese apartamento del que hablo era el de la calle Pintor Sorolla. Lo compré con 31 años, con Pilar, con un préstamo que tardamos 14 años en terminar de pagar y con la sensación de que habíamos hecho algo real y permanente. Era un tercero con ascensor, 78 metros cuadrados, una terraza pequeña que daba a un patio interior. No era el piso más grande del edificio ni el más luminoso, pero era nuestro, y eso lo hacía distinto a todo lo demás. Pilar lo llenó desde el primer día.
No es una forma de hablar, lo llenó literalmente, con plantas que ponía en el alféizar y que de alguna manera nunca se le morían, con fotos que colocaba en las paredes con un criterio que yo nunca fui capaz de entender pero que siempre me pareció exacto, con él. Ruido de la cocina a mediodía y con esa costumbre suya de dejar la radio encendida aunque no estuviera escuchándola. Nos casamos en 1993. Una ceremonia sencilla en la parroquia del barrio, una comida con las familias en un restaurante de la avenida, y una semana en Menorca que los dos recordábamos con afecto desproporcionado para lo que fue en la realidad. 3 días de lluvia, un hotel que no era exactamente lo que prometía la fotografía del catálogo, y una excursión en barco que Pilar hizo con náuseas desde la salida hasta la llegada. Lo recordábamos bien precisamente por eso. Salvador llegó 4 años después. El parto fue largo y complicado, y yo me pasé 9 horas sentado en la sala de espera de la maternidad con una taza de café frío que no llegué a terminar. Cuando me dejaron entrar y vi a Pilar con el niño en brazos, con esa expresión de cansancio absoluto y alivio al mismo tiempo que solo tiene un rostro en ese momento concreto, no supe qué decir. Le puse la mano en el hombro, ella me miró y dijo: ya somos 3. Eso fue todo lo que hizo falta. Los años que siguieron fueron de trabajo constante. Yo hacía turnos dobles cuando la planta lo necesitaba. Pilar llevaba las cuentas de casa con una precisión que yo admiraba en silencio y que nunca le dije que admiraba tanto como debería haberlo dicho. Salvador creció con esa mezcla de atención y ausencia que tienen los hijos de familias donde los padres trabajan de verdad. Intenté estar en los momentos que importaban. A veces lo logré, a veces no. Existe también la casa de Requena. La heredé de mis padres hace 12 años, cuando mi padre falleció y mi madre ya llevaba 3 años sin estar. Es una casa de campo a 45 minutos de Valencia, con una parcela de algo más de 2000 metros, un pozo que sigue funcionando y una higuera en el jardín que tiene el tronco tan grueso que yo de niño no conseguía abrazarla del todo. Durante años fue el lugar al que íbamos en agosto, los primeros días de las vacaciones antes de que el calor se volviera insoportable incluso allí. Pilar hacía conservas en la cocina de esa casa. Yo arreglaba lo que se había roto durante el año. Salvador corría por la parcela con esa energía que tienen los niños que pasan demasiado tiempo encerrados en pisos de ciudad. Cuando Pilar murió, dejé de ir. No fue una decisión consciente. Simplemente no volví. El verano siguiente encontré siempre una razón, y el siguiente también, y después de varios veranos ya ni siquiera me lo planteaba. La casa seguía ahí, cerrada, con el agua cortada y los postigos bajados, y yo seguía pagando el recibo del seguro cada año sin necesidad de pensar demasiado en ello. El testamento tampoco lo actualicé. Matías me lo recordó 2 veces. La primera vez, unos meses después del entierro, me habló con la delicadeza de quien sabe que el momento es el peor posible, pero que la responsabilidad profesional no le permite callarse. Le dije que sí, que ya lo haría. La segunda vez fue un año más tarde, y volví a decirle que sí. Después de eso no volvió a mencionarlo porque me conoce bien y sabe cuándo insistir sirve de algo y cuándo no sirve de nada. La verdad es que el nombre de Pilar seguía en ese documento y quitarlo significaba hacer algo oficial con su muerte, algo que yo ya sabía pero que no había querido terminar de convertir en un acto con fecha y firma notarial. Era irracional, lo sé. Pero hay cosas que la razón no alcanza a mover por mucho que uno lo intente. Amparo fue la que estuvo conmigo esa primera semana, hija de Gerardo, mi hermano mayor, que se fue de un infarto cuando Amparo tenía 16 años y que desde entonces aprendió a resolver las cosas sola con una eficiencia tranquila que a veces me recordaba a su padre. Llegó la tarde del funeral con una bolsa del supermercado, preparó algo de comer que nadie había pedido, recogió los platos sin hacer ruido y se quedó 2 semanas sin que nadie se lo pidiera. No me dijo que iba a estar bien. No me habló del tiempo ni de que Pilar había tenido una vida plena. Solo estuvo presente, que es lo más difícil y lo que menos gente sabe hacer. Desde entonces venía cada 2 o 3 semanas. A veces se quedaba a cenar, a veces solo pasaba un rato y se iba. Nunca fue una visita de protocolo, era algo más genuino que eso, y yo lo notaba aunque no lo verbalizara nunca.
Salvador se instaló de nuevo en Valencia al terminar la carrera. Encontró trabajo razonablemente pronto, se buscó un piso de alquiler en el barrio de Ruzafa y fue construyendo su vida con la autonomía normal de un hombre de su edad. Las cenas del domingo se volvieron más espaciadas. Las llamadas entre semana, también. No fue una ruptura, fue simplemente la distancia natural que se abre entre un padre y un hijo adulto cuando ninguno de los dos sabe muy bien cómo acortarla sin que parezca forzado. Los 300 euros mensuales los seguí transfiriendo, no porque hicieran falta, sino porque el gesto ya tenía su propio peso y suprimirlo habría requerido una conversación que ninguno de los dos estábamos buscando tener. Noelia apareció en enero, presentada en una terraza de bar cerca del piso de Salvador. Morena, directa, con una forma de hablar que transmitía seguridad sin resultar arrogante. Me preguntó por la fábrica con un interés que me pareció genuino. Bromeó sobre algo que dijo Salvador con la soltura de quien ya lleva tiempo siendo parte de una historia. Me cayó bien. Eso también es verdad y no tendría sentido ocultarlo. Lo que tardé más en ver fue lo que venía debajo. A los 5 meses de conocerla, durante una comida en casa de Salvador un domingo, Noelia sacó el tema del mercado inmobiliario en Valencia. Lo hizo con naturalidad, como quien comenta algo que acaba de leer, mencionando que los precios del centro habían subido de forma notable en los últimos años. Luego, casi de pasada, me preguntó si el apartamento de la calle Sorolla llevaba mucho tiempo en mi poder. Le respondí que lo había comprado con poco más de 30 años y no le di más detalles. Ella asintió, cambió de tema y siguió comiendo. Nada en ese intercambio habría llamado la atención de nadie. Era una pregunta razonable en el contexto de una conversación sobre precios. Pero yo tenía el hábito de anotar las cosas que no encajaban del todo, no en papel, en esa parte de la mente que entrenas durante décadas de trabajo en control de calidad, donde guardas los datos que todavía no tienen categoría pero que tampoco puedes descartar. La pregunta de Noelia entró ahí, sin alarma, sin interpretación todavía, solo guardada. 6 semanas después volvió a preguntar, esta vez por la casa de Requena. Quiso saber si era grande, si estaba en buen estado, si yo pensaba hacer algo con ella. Le conté lo básico, la parcela, el pozo, la higuera. Me dijo que qué lástima tenerla cerrada, que esas propiedades perdían valor si no se mantenían, que quizás merecía la pena pensar en qué hacer con ella. Lo dijo con la misma naturalidad de la primera vez. Yo asentí y cambié de tema. Pero ahora eran 2 preguntas, separadas por 6 semanas, sobre los 2 únicos bienes que yo tenía de valor. Y el testamento seguía sin actualizarse, y el nombre de Pilar seguía siendo el único que aparecía en ese documento que Matías guardaba en una carpeta de su despacho. Esa noche, de regreso a casa, conduje los 20 minutos de trayecto sin encender la radio. Entré al apartamento, dejé las llaves en el gancho de la entrada y me quedé un momento de pie en el pasillo antes de encender la luz. No era alarma lo que sentía. Todavía no. Era ese primer dato que todavía no tiene nombre, pero que el inspector en ti ya ha registrado y no va a descartar. Salvador, soy yo. Voy a acercarme por ahí si no tienes planes. Marqué su número un domingo de octubre mientras bajaba al garaje. Eran poco más de las 12 del mediodía. El teléfono llamó 4 veces antes de que saltara el buzón de voz. No le dejé mensaje. Si estaba ocupado, ya me lo diría cuando llegara. Si no estaba, simplemente daría la vuelta y volvería a casa. Era algo que hacía de vez en cuando, presentarme sin demasiado aviso. No por costumbre de fiscalizar, sino porque así habían funcionado siempre las visitas en mi familia, sin protocolo, sin agenda previa, con la puerta abierta para quien llegara. Pilar me había enseñado eso. Decía que las casas que necesitan que avises antes de entrar son casas donde algo se oculta cuando llegas. Aquella frase se me vino a la mente en el ascensor del edificio de Salvador, cuando ya estaba subiendo. El piso era un cuarto en un bloque moderno de Ruzafa, 2 habitaciones, salón comedor y una cocina pequeña que Noelia había reorganizado por completo desde que se mudó. Llamé al timbre y esperé. Desde dentro llegaba el murmullo apagado de una conversación, una sola voz, el tono bajo de alguien que habla por teléfono. Llamé una segunda vez.
Hubo una pausa en la voz. Luego pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió y apareció Noelia con el teléfono apretado contra el pecho, tapando el micrófono con la palma de la mano. Su expresión tardó una fracción de segundo más de lo normal en acomodarse en una sonrisa. Eugenio, qué sorpresa. Pasa, pasa, entré. El salón estaba en orden, la televisión apagada, una taza de café a medias sobre la mesa baja. Noelia se alejó hacia la ventana con el teléfono y retomó la conversación en voz notablemente más baja. Alcancé a escuchar 3 palabras antes de que bajara del todo el volumen. Cuando el viejo no esté en el camino. Me detuve un instante en el centro del salón. No lo hice de forma visible. Continué caminando hacia el sofá con el mismo ritmo de antes. Dejé el abrigo sobre el reposabrazos y me senté. En la planta aprendí que la primera reacción ante un dato anómalo nunca debe ser visible. El operario que sospecha que lo están observando cambia su comportamiento, y entonces pierdes el dato real. La compostura no es fingimiento, es metodología. Salvador salió del dormitorio en ese momento, en camiseta y con el cabello aún húmedo de la ducha. Se veía relajado, genuinamente sorprendido de verme. Papá, no avisaste. Llamé, no cogiste. El móvil lo dejé cargando. Se encogió de hombros y fue hacia la cocina. ¿Café? Sí hay hecho. Sí. Noelia terminó la llamada junto a la ventana. Se guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón y volvió al salón con esa sonrisa que ya tenía lista cuando abrió la puerta. Perdona, era mi hermana. Cosas de familia. Se sentó en el sillón de enfrente. ¿Cómo estás tú? Te noto bien. Estoy bien. ¿Has dormido mejor esta semana? Noelia sabía de las noches complicadas porque Salvador se lo contaba. Era una pregunta normal, de nuera que pregunta por el suegro, pero yo escuché las 3 palabras que había alcanzado a oír y las guardé junto a las 2 preguntas sobre los inmuebles de meses anteriores. Ya eran 3 datos, todavía sin categoría, todavía sin nombre, pero 3. Salvador volvió con 2 tazas. Nos sentamos los 3 y la conversación se movió por terreno sin relieve. El trabajo de Salvador, una avería en el coche de Noelia, unos vecinos del edificio que llevaban semanas con obras ruidosas. Todo perfectamente corriente. Yo participé con la normalidad de siempre, hacía preguntas en los momentos adecuados, asentía, respondía lo que me preguntaban. Y en ningún momento dejé de preguntarme a quién llamaba Noelia un domingo al mediodía en voz baja, y a quién no debía estorbar el viejo para que algo pudiera ocurrir. Me quedé algo menos de 1 hora. Cuando me levanté para irme, Salvador fue a buscar mi abrigo al perchero de la entrada. Noelia recogió las tazas. Todo sucedió con esa naturalidad doméstica que tiene la convivencia cuando está bien ensayada. En el ascensor de bajada, apoyé la espalda contra la pared metálica y solté el aire despacio. Seguía sin tener nada concreto. Una frase a medias escuchada desde la distancia podía tener 20 interpretaciones distintas. Un vecino conflictivo, un problema laboral, una discusión familiar. Descartar lo que no encaja sin suficiente evidencia es exactamente el error que un buen inspector no comete, pero tampoco construye una conclusión sobre 3 palabras oídas desde el otro extremo de un salón. Necesitaba más. Las semanas que siguieron transcurrieron con aparente normalidad. Octubre se fue. Llegó noviembre con su frío húmedo de ciudad costera. Yo mantuve el ritmo habitual, las visitas a Salvador cada 10 o 15 días, las llamadas cortas entre semana, las cenas esporádicas. Noelia seguía siendo amable, atenta, correcta. Salvador seguía siendo el mismo hijo con quien la conversación fluía mejor cuando no intentábamos que fluyera. Nada que señalar. Nada fuera de pauta. Hasta el sábado de finales de noviembre, habían venido a comer a casa, los 2. Fue una de esas sobremesas que se alarga sin que nadie lo decida, con la calefacción puesta y el ruido de la calle amortiguado por las ventanas cerradas. Salvador se quedó dormido en el sofá a eso de las 4, con esa capacidad suya para desconectar en cualquier superficie y en cualquier momento que siempre me había dado una envidia tranquila. Noelia estaba en la mesa revisando algo en el móvil. Yo recogí la cocina. Cuando terminé y volví al salón, Noelia se había levantado al baño. Salvador seguía dormido, esta vez tumbado de lado con un cojín bajo la cabeza. Su chaqueta, la de lana gris que usaba desde hacía 2 temporadas, había resbalado del respaldo del sofá y estaba en el suelo, parcialmente doblada sobre sí misma. La recogí, iba a colgarla en el perchero de la entrada. Al levantarla del suelo,
El peso no era uniforme. El bolsillo interior izquierdo tenía algo de volumen que hacía que la chaqueta cayera ligeramente hacia ese lado. No lo pensé, lo noté, como noto cualquier variación en algo que debería ser homogéneo. La chaqueta quedó colgada en mis manos un segundo más antes de que, con 2 dedos, abriera el bolsillo. Era un papel doblado en 4. Lo saqué con cuidado. Lo desplegué. Era un recibo de valoración inmobiliaria, con membrete de una agencia que yo no reconocí, con dirección y número de colegiación. El bien valorado aparecía descrito como vivienda urbana, tercera planta, 78 metros cuadrados construidos, calle Pintor Sorolla, con un valor estimado de mercado que yo no esperaba ver ahí, porque ese número era información mía, de mi propiedad, de un proceso que nadie me había comunicado que se estuviera realizando. La fecha del documento era de 3 semanas antes. Me quedé de pie en el centro del salón con ese papel en la mano durante lo que debieron ser entre 5 y 8 segundos, que es mucho tiempo cuando el único sonido es la respiración de tu hijo durmiendo en el sofá a 2 metros de ti. Lo doblé, lo devolví al bolsillo, colgué la chaqueta en el perchero con el mismo cuidado con que la había recogido. Luego saqué el teléfono y fotografié el membrete de la agencia que recordaba de memoria, el nombre, la dirección, el número. Lo anoté en las notas del móvil con la velocidad y la discreción de quien lleva décadas documentando irregularidades en entornos donde no puede levantar la vista del proceso ni un momento de más. Escuché la cisterna del baño, guardé el teléfono, me senté en el sillón, cogí el mando de la televisión y la encendí en el canal de noticias con el volumen bajo. Cuando Noelia volvió al salón, yo estaba recostado en el sillón mirando la pantalla con la misma expresión de cualquier tarde de sábado. ¿Se ha despertado?, preguntó, señalando a Salvador con la cabeza. No, sigue fuera. Ella se sentó, miró el teléfono un momento y luego también levantó los ojos hacia la televisión. No dijo nada más. Yo tampoco, pero en ese instante, mientras los dos mirábamos la pantalla sin ver realmente nada de lo que aparecía en ella, estuve a punto de cometer el único error que no podía permitirme. Una pregunta. Algo tan simple como: Noelia, ¿has estado hablando con alguna agencia inmobiliaria últimamente? Una pregunta con tono neutro, casual, que en boca de cualquier otra persona habría sido inocente. En mi boca, en ese momento, habría sido una alarma. Me mordí la lengua en sentido literal. Noté el sabor metálico y aparté la vista de ella hacia la pantalla. Cuando Salvador se despertó 20 minutos después, los tres hablamos del partido del domingo y de si había que cambiar ya el aceite del coche. Nadie mencionó nada que importara. Se fueron pasadas las 6. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella un momento con los ojos cerrados. Una agencia que yo nunca contraté había valorado mi apartamento 3 semanas antes, con información precisa sobre la superficie construida que no es pública, sin acceso al registro o sin una visita técnica que yo jamás autoricé, lo que significaba que alguien había encargado esa valoración. Y ese alguien tenía el recibo en el bolsillo interior de su chaqueta, no sobre una mesa ni en un cajón, sino encima de su cuerpo, como quien guarda algo que no debe ser encontrado por la persona equivocada. Fui al escritorio, abrí el cajón donde guardaba la carpeta con los documentos de la propiedad. El testamento estaba ahí, tal como lo había dejado Matías años atrás, con el nombre de Pilar como beneficiaria principal de ambos inmuebles, sin actualizar. Exactamente como lo habían dejado mis propias reticencias durante 5 años. Lo miré durante un rato. Todavía no tenía todo. Todavía faltaban demasiadas piezas para saber con exactitud lo que se estaba construyendo delante de mí. Pero tenía suficiente para saber que era el momento de llamar a Matías. Lo que no sabía aún era que la valoración del apartamento era solo la mitad de lo que había ocurrido esas semanas. La otra mitad, la que todavía no había visto, era considerablemente peor. El lunes a primera hora llamé a Matías, no para contarle todo por teléfono, sino para pedirle una hora esa misma tarde. Matías lleva suficientes años ejerciendo como para distinguir cuando una llamada tiene urgencia real detrás y cuando es solo el nerviosismo de alguien que necesita hablar en voz alta para ordenarse. No hizo preguntas. Me dijo que a las 5:30 estaba libre.
Su despacho en la calle Cirilo Amorós era el mismo desde hacía más de 20 años, estanterías hasta el techo cargadas de carpetas, una lámpara de escritorio con la pantalla ligeramente torcida que yo recordaba desde la primera vez que entré ahí, y ese olor particular a papel impreso y café frío que tienen los despachos de abogados que trabajan de verdad. Matías escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé de contarle lo del recibo en el bolsillo de la chaqueta y lo de la frase escuchada desde el salón de Salvador semanas antes, se recostó en la silla y entrelazó los dedos sobre el escritorio. ¿Firmaste algo en los últimos meses? Fue lo primero que preguntó. Nada, asintió despacio. Luego me miró con la expresión de quien va a decir algo que no le resulta agradable decir. El testamento de Pilar sigue siendo el único documento vigente sobre tus bienes. Mientras eso no cambie, la situación legal de las dos propiedades en caso de fallecimiento tuyo es considerablemente más frágil de lo que debería ser. Le pregunté qué podía hacer de forma inmediata. Dame margen para verificar algunas cosas antes de que muevas ninguna pieza. Si actúas demasiado pronto y ellos lo notan, pierdes la ventaja de que no saben que sabes. Tomó nota del nombre de la agencia inmobiliaria que yo tenía anotado en el teléfono. En unos días te digo algo. Salí a las 7 menos cuarto con más preguntas que certezas, que era exactamente lo que correspondía en ese punto. Las conclusiones construidas sobre información incompleta son más peligrosas que no tener ninguna, te llevan a actuar antes de tiempo y te dejan expuesto cuando todavía no estás en posición de responder. Diciembre pasó sin novedades visibles. Las cenas de Navidad se celebraron con la normalidad de siempre, Salvador y Noelia en casa el día 24, yo en casa de Amparo el 25 con su madre y un par de primos que veía en esa fecha y apenas en otra. Noelia estuvo cordial toda la noche, ayudó a recoger la mesa, no mencionó propiedades ni documentos. Salvador tampoco, todo dentro del comportamiento esperable de una familia que comparte una cena sin conflictos aparentes. El tema de la procuración lo sacó Salvador en enero, un miércoles por la tarde, cuando vino solo al apartamento con la excusa de que pasaba por la zona de camino al trabajo. Nos sentamos en la cocina. Llevábamos un buen rato hablando de poco cuando giró la conversación con una naturalidad que, ahora que la recuerdo con todo lo que sé, me produce algo parecido a un escalofrío frío. Papá, llevo un tiempo pensando en algo y no sé bien cómo sacarlo sin que suene raro. Le dije que lo dijera directamente, que las cosas que se rodean demasiado pierden el sentido. Es sobre la procuración preventiva. Hay un modelo que varios abogados recomiendan cuando alguien tiene historial cardíaco. Un documento que designa a alguien de confianza para tomar decisiones médicas y administrativas en caso de que tú no pudieras hacerlo. Hizo una pausa breve. No es que piense que va a pasar nada. Es solo prever. Lo miré. Me sostuvo la mirada sin dificultad. ¿Lo has consultado con algún profesional? Le pregunté. Lo leí por ahí. Noelia también lo conocía, creo que en el hospital donde estuvo de prácticas era un trámite habitual. Asentí, le dije que lo pensaría, que no era una decisión de una tarde de café. Salvador asintió a su vez. No insistió. Cambió de tema él solo, con esa habilidad suya para no presionar de forma directa que durante años había interpretado como madurez y que ahora empezaba a leer de una manera completamente diferente. Me quedé mirándole mientras me hablaba de algo del trabajo y me pregunté en qué momento exacto su relación conmigo había dejado de ser lo que yo creía que era. No encontré la respuesta esa tarde. Matías me llamó a finales de enero. Había conseguido confirmar, por vía administrativa indirecta, que la agencia inmobiliaria del recibo había solicitado información registral sobre el apartamento de la calle Sorolla en los 3 meses anteriores. Lo que no había podido establecer aún era quién había encargado la valoración, porque eso era información privada del cliente. Pero el hecho de que la solicitud existiera y estuviera fechada era suficiente para saber que alguien había iniciado el proceso sin mi conocimiento ni autorización. Le dije a Matías que siguiera tirando del hilo, que todavía no era el momento de actuar. Febrero trajo una presión más suave pero más constante. Noelia sacó en una cena el tema de la planificación patrimonial anticipada de forma general, mirando a Salvador al decirlo, sin dirigirse a mí directamente. Era una forma de recordarme que el asunto seguía sobre la mesa sin que pareciera que me lo estaban poniendo encima. Elegante, en su manera retorcida de ser elegante.
El infarto llegó el primer miércoles de marzo, a las 6:40 de la mañana. No voy a repetir cada detalle de ese momento porque ya te lo conté antes. Lo que sí quiero decir es que mientras esperaba en el suelo de la cocina a que llegara la ambulancia, apoyado contra el armario con el teléfono en la mano, lo primero que me vino a la mente no fue el miedo, fue el testamento sin actualizar, fue Matías sin toda la información que necesitaba. Fue la conciencia de que si esa mañana resultaba ser lo peor posible, el trabajo que llevaba meses haciendo se quedaría sin nadie que lo terminara. Me ingresaron. El doctor Carmona me explicó lo que había ocurrido con la precisión de quien respeta la inteligencia del paciente. Infarto leve, músculo cardíaco sin daño permanente significativo, recuperación esperable con medicación y reposo. Dentro de lo que cabe, las mejores noticias posibles en esa situación. Salvador y Noelia llegaron esa misma tarde. Los 2 primeros días transcurrieron sin nada que mereciera atención especial. Visitas breves, conversaciones sin contenido real, la fruta que Noelia traía en una bolsa de plástico y dejaba en la mesilla. Todo dentro de lo que cualquier familia haría en esa circunstancia. El tercer día fue diferente. Ahora voy a contarte lo que ocurrió en esa habitación con la precisión de quien ha repasado cada segundo cientos de veces desde entonces, porque hay momentos que la memoria fija con una nitidez que no requiere esfuerzo. Simplemente están ahí, intactos, con cada detalle en su sitio. Eran las 2:37 de la tarde. Lo sé porque miré el reloj del monitor justo antes de que la puerta se moviera. El primer sonido fue el del pomo, no el golpe seco de una puerta que se abre con normalidad, sino el giro lento y controlado que produce alguien que entra con intención de que el movimiento pase desapercibido. Luego el clic casi inaudible del cierre al volver a su posición. Noelia estaba en el umbral. Abrigo azul marino, bolso cruzado al hombro, el cabello recogido. Miró hacia el corredor izquierdo, luego hacia el derecho. La secuencia fue exactamente la misma en los 2 sentidos, 3 segundos de observación, pausa, confirmación. Como un procedimiento aprendido. Cerró la puerta y avanzó hacia la cama. El olor llegó antes de que estuviera cerca, el mismo perfume de siempre, mezclado con el frío de la calle todavía adherido a la tela del abrigo. Sus ojos recorrieron el monitor, el gotero, la mesilla, no con la preocupación de alguien que revisa el estado de una persona enferma, con la atención de quien evalúa una situación que le concierne por razones distintas a las del afecto. Se inclinó, la voz salió en un hilo que no necesitaba volumen para tener todo el peso del mundo. Muérete de una vez, viejo, así nos quedamos con todo. No moví nada, ni la cabeza, ni las manos, ni el gesto de la cara. Dejé que las palabras se posaran en el aire de la habitación como se posa el polvo después de una caída, y esperé a que terminaran de asentarse antes de hacer cualquier otra cosa. Entonces volví los ojos hacia la puerta. El panel de vidrio era pequeño, rectangular, colocado a la altura de los ojos de alguien que está de pie en el pasillo. Desde la cama, con el ángulo que me daba mi posición, se veía una franja del corredor exterior. Salvador estaba ahí, de pie junto a la pared de enfrente. No miraba hacia el interior del cuarto, no caminaba de un lado al otro, no tenía los brazos cruzados de quien espera afuera porque no quiso entrar. Tenía la muñeca derecha levantada a la altura de la cara y los ojos fijos en el reloj. Lo bajó, esperó, volvió a mirarlo, con la cadencia de quien mide un intervalo conocido, como si el tiempo que Noelia necesitaba dentro de esa habitación fuera una variable calculada de antemano y él estuviera comprobando que el proceso avanzaba según lo previsto. Eso fue lo que terminó de cerrar algo dentro de mí, no las palabras de Noelia, el reloj de Salvador. Noelia se enderezó, dio un paso atrás, y entonces, casi de pasada, como quien añade un detalle sin importancia, dijo algo más en voz muy baja mientras se alejaba hacia la puerta. Matías no te va a servir de nada cuando ya no estés. Cerré los ojos, y sonreí. No fue calma, fue el reconocimiento físico de que el mapa acababa de cambiar de tamaño. Noelia conocía a Matías. No como nombre abstracto, sino con suficiente detalle para mencionarlo así, como quien cita a alguien cuya existencia en la historia conoce y ha calculado, lo que significaba que en algún punto, por algún canal que yo todavía no había identificado, mis movimientos habían llegado hasta ella. Escuché sus pasos alejarse, el clic suave de la puerta al cerrarse, el ruido del pasillo llenando el silencio.
Tardé quizás 40 segundos en abrir los ojos y alcanzar el teléfono de la mesilla. Necesitaba escribirle a Matías una sola frase antes de que el momento pasara, que Noelia sabía de él, y que eso cambiaba los plazos. Acababa de desbloquear la pantalla cuando la puerta se abrió de nuevo. Salvador entró. Me miró desde el umbral con expresión de preocupación que le cruzó la cara en cuanto vio que estaba despierto. «Papá, ¿estás bien? Noelia dice que te has puesto pálido». Giré la pantalla del teléfono hacia abajo sobre la sábana con un movimiento que intenté hacer lo más natural posible. Demasiado rápido habría llamado la atención. Lo hice al ritmo de alguien que simplemente deja el teléfono porque ya no lo necesita. «Estoy bien», dije, cansado. «He dormido mal esta noche». Salvador se acercó, miró el monitor, miró el gotero, me miró a mí. Sus ojos bajaron un instante hacia la sábana donde estaba el teléfono. Apenas un segundo. Luego volvieron a mi cara. «¿Quieres que llame a la enfermera?» «No hace falta. Solo necesito cerrar los ojos un rato». Asintió. Me dijo que estaban en la sala de espera por si necesitaba algo. Salió y cerró la puerta con el mismo cuidado con que la había abierto. Esperé a que sus pasos se alejaran por el pasillo. Luego saqué el teléfono y escribí a Matías las 3 palabras que necesitaba que tuviera antes de que terminara ese día. Esa noche, cuando el doctor Carmona pasó por la ronda habitual, le hice el único pedido que necesitaba hacerle, y mientras él asentía y se marchaba, me quedé mirando el techo con una pregunta que no me dejaba quieto. Si Noelia sabía de Matías, era porque alguien se lo había dicho, y si alguien se lo había dicho, ese alguien había estado suficientemente cerca de mí como para saberlo. La respuesta, cuando llegara, iba a ser peor de lo que estaba calculando. «Matías, escúchame bien. Mencionó tu nombre». Eran las 7:15 de la mañana del cuarto día. El pasillo todavía tenía el ritmo lento del turno de noche antes del relevo. Yo tenía el teléfono pegado a la oreja y la voz lo más baja que permitía la certeza de que me estaban escuchando al otro lado. Hubo un silencio breve en la línea. Luego Matías habló con el tono de quien acaba de recibir una información que reorganiza el orden de las prioridades. «¿En qué contexto exactamente?». Le repetí la frase tal como la había dicho Noelia antes de salir de la habitación. Palabra por palabra, con el tono y el instante en que la dijo. Matías escuchó sin interrumpirme. «Eso no lo dice alguien que te conoce de oídas», respondió cuando terminé. «Eso lo dice alguien que sabe exactamente lo que represento para ti y que quiere que sepas que también ella lo sabe. Es un aviso, Eugenio. Significa que tienen más información sobre tus movimientos de lo que habíamos calculado hasta ahora». Le pregunté qué necesitaba de mi parte. «Nada todavía. Quédate quieto y déjame trabajar. Tengo que hacer algunas consultas antes de decirte lo que creo que está ocurriendo, pero necesito hacerlas despacio para no dejar rastro. Dame hasta el miércoles». Colgué, apoyé el teléfono sobre la sábana y me quedé mirando la ventana. El cielo de Valencia en marzo tiene esa luz grisácea que no termina de decidirse entre abrirse o seguir cerrada. A esa hora, desde la 4ª planta, se veía el tejado del edificio vecino y un trozo de calle por el que empezaban a pasar los primeros coches del día. Había algo que podía hacer mientras esperaba. Algo que no requería teléfono ni abogado ni ningún recurso externo. Solo la cabeza ordenada y el hábito de trabajar con lo que se tiene. En la planta, cuando recibía un lote de piezas del que sospechaba, pero sobre el que todavía no tenía evidencia suficiente, lo primero que hacía no era buscar el defecto directamente, era documentar el estado actual con la mayor precisión posible, qué tengo, desde cuándo lo tengo, en qué condiciones llegó, qué debería haber ocurrido según el protocolo y qué ocurrió en cambio. Ese ejercicio de contraste entre lo esperado y lo real era siempre donde aparecía la grieta verdadera, no en la inspección a ciegas. Pedí a la enfermera de turno un bloc de notas y un bolígrafo. Me miró con ligera sorpresa, pero los trajo sin hacer preguntas. Empecé a escribir, no un diario, una cronología, fecha, hecho, fuente, observación, el mismo formato que utilizaba para los informes de no conformidad en la fábrica. Solo que ahora las piezas defectuosas eran conversaciones, documentos y gestos que no correspondían al comportamiento esperable. Primera entrada, mayo del año anterior. Pregunta de Noelia sobre el valor del apartamento de la calle Sorolla, disfrazada de comentario sobre el mercado inmobiliario, sin contexto profesional ni personal que lo justificara en ese momento. Segunda entrada, 6 semanas después.
Pregunta sobre la casa de Requena. Extensión, estado de conservación, posibilidades de uso. Misma estructura que la primera, tema introducido de forma lateral, sin presión directa pero con interés específico. Tercera entrada, octubre, domingo sin aviso. Frase oída desde el salón del piso de Salvador. Sin interpretación alternativa plausible una vez colocada en contexto con las dos anteriores. Cuarta entrada, enero. Conversación con Salvador sobre la procuración preventiva. Presentado como iniciativa propia. Referencia a Noelia como fuente secundaria de información. Sin insistencia directa, pero cuarta aparición del asunto patrimonial en menos de 8 meses. Quinta entrada, noviembre. Recibo de valoración inmobiliaria en el bolsillo interior de la chaqueta de Salvador. Agencia desconocida para mí, fecha 3 semanas anterior al hallazgo, con información registral que no es accesible sin solicitud formal ante el registro de la propiedad. Sexta entrada, tercer día de hospital. Las palabras de Noelia, el reloj de Salvador, la mención de Matías. Lo leí de arriba a abajo, luego lo leí una segunda vez. En control de calidad existe un principio que suena sencillo pero que tarde años en aplicar con precisión. Un defecto aislado es un incidente. 2 defectos en el mismo componente son una tendencia. 3 defectos en el mismo punto de proceso son un fallo sistémico. Lo que tenía delante no era una serie de malentendidos ni de coincidencias acumuladas. Era un fallo sistémico con antigüedad documentada de al menos 9 meses y con al menos 2 personas involucradas en su ejecución. Arranqué la hoja del blog, la doblé en 4 y la guardé dentro de la funda del teléfono, entre la carcasa y el dispositivo. No en la mesilla, no en el cajón. Encima de mí, donde el teléfono estaba en todo momento. El miércoles, a media mañana, sonó la llamada de Matías. Tengo cosas que contarte. No era el tono tranquilo que usaba para las confirmaciones menores. Tenía el peso específico de las noticias que agrandan algo que ya era serio. Le pedí que fuera directo. La agencia del recibo presentó una solicitud de información registral sobre los 2 inmuebles. Eugenio, no únicamente el apartamento, también la casa de Requena. Esa solicitud tiene fecha de hace 4 meses. Lo procesé en silencio. ¿Los dos? Los dos. Y hay algo más. He podido verificar, por una fuente que no te voy a nombrar todavía, que Noelia mantuvo una reunión con un notario de este colegio hace 22 días. Hice el cálculo de inmediato. 22 días antes de esa llamada era 7 días antes del infarto. ¿Saben de qué se trató? Las consultas notariales son confidenciales, así que no en detalle. Pero la naturaleza de la consulta, según lo que me han podido indicar, tenía que ver con transmisión patrimonial y con los requisitos de firma en situaciones de incapacidad sobrevenida. Me quedé en silencio durante varios segundos. Incapacidad sobrevenida. El lenguaje jurídico que envuelve exactamente la procuración preventiva que Salvador llevaba meses intentando que yo firmara. Lo que Salvador me había presentado como una idea propia surgida de lecturas y conversaciones casuales era en realidad el resultado de una consulta notarial profesional previa, con alguien que les había explicado qué documentos necesitaban, en qué orden debían obtenerlos y qué posición quedarían si yo los firmaba antes de que llegara una incapacidad real. El infarto no había activado ningún plan. El plan existía semanas antes del infarto. El internamiento solo había comprimido los plazos que ya estaban calculados. ¿Qué hago?, le pregunté. Nada desde ahí. Dentro del hospital no puedes mover ninguna pieza sin alertarlos. Cuando te den el alta, vienes directamente a mi despacho antes de hablar con nadie más. ¿Entendido? Colgué. Esa misma tarde, a las 5:20, Salvador entró en la habitación. Solo, sin Noelia. Traía una bolsa con naranjas del mercado y una expresión de preocupación que yo ya era capaz de leer con una claridad que antes no tenía. Se sentó en la silla junto a la cama. Preguntó cómo había dormido, si el médico había pasado esa mañana, si la comida seguía siendo tan difícil de sostener como la semana anterior. Conversación de relleno, pero con un propósito que tardó exactamente 16 minutos en aparecer. ¿Te ha dado alguna orientación el doctor Carmona sobre los plazos?, lo dijo mientras sacaba las naranjas de la bolsa, con los ojos hacia abajo, tono despreocupado, como quien hace una pregunta práctica sin mayor carga detrás. ¿Qué plazos? De la recuperación. ¿De cuándo podrías volver a casa? Levantó la vista hacia mí. Pregunto porque si necesitas apoyo los primeros días,
Noelia y yo podemos organizarnos para estar cerca. Era una oferta razonable en apariencia. La clase de oferta que un hijo hace cuando su padre está ingresado. En otras circunstancias la habría recibido sin sospechar nada y habría cambiado de tema a continuación. Pero la pregunta no era sobre cómo ayudarme, era sobre cuánto tiempo quedaba. Esa diferencia, imperceptible para cualquier observador externo, resultaba perfectamente legible para mí. El doctor no da fechas concretas todavía. Dice que depende de cómo responda la medicación esta semana. Salvador asintió. Volvió la mirada hacia las naranjas. Claro, normal. Una pausa de 2 o 3 segundos. Oye, ¿y lo de la procuración, lo has pensado más? No te lo digo por presionarte. Es solo que estando aquí, en un sitio como este, uno se da cuenta de lo importante que es tener esas cosas en orden. Lo miré con la misma calma con que revisaba un componente defectuoso sobre la mesa de trabajo, sin urgencia, sin reacción visible, con la atención completamente encendida por dentro. Todavía no es el momento para pensar en papeles, Salvador. Ahora mismo lo único en lo que puedo pensar es en recuperarme. Asintió por tercera vez. No insistió. Se quedó otro cuarto de hora hablando de asuntos sin relieve y se fue antes de las 7. Hubo un instante en esos 16 minutos que estuvo más cerca de exponerme de lo que me gusta reconocer ahora. Salvador me había preguntado si el médico había pasado esa mañana. Respondí que sí, a las 8:30, como de costumbre. Era verdad. Pero lo que no dije, y que tampoco era mentira porque simplemente no lo verbalicé, era que el doctor Carmona me había confirmado esa mañana que la evolución era favorable y que si los indicadores del jueves se mantenían en la misma línea, podría plantearse el alta para el fin de semana. Esa información era exactamente lo que Salvador quería escuchar. Y durante un segundo, el peso del hábito, de responder a las preguntas de tu propio hijo con la verdad sin filtros, casi me abre la boca. Conseguí cerrarla a tiempo, pero fue demasiado cerca. Cuando la habitación quedó en silencio, saqué la hoja doblada de la funda del teléfono y añadí una línea al final de la cronología. Quinta aparición del asunto patrimonial, segundo intento directo de procuración, pregunta encubierta sobre plazos de alta. 34 días desde la consulta notarial de Noelia. Esa noche le escribí a Matías 3 palabras, jueves o viernes. Era la previsión de alta que no había dicho en voz alta en ningún momento del día. Su respuesta llegó 4 minutos después. Perfecto, el miércoles tengo todo preparado. Solo necesito que llegues. Leí el mensaje 2 veces y luego lo borré. Lo que Matías tenía preparado para el miércoles era algo que yo todavía no conocía en su totalidad, porque en la llamada de esa mañana había cortado la información en un punto concreto. Me había dicho que había encontrado algo más, algo que prefería contarme en persona y no por teléfono, algo que, en sus propias palabras, cambiaba el tamaño de lo que yo creía estar enfrentando. Y esa frase era lo que no me dejaba cerrar los ojos esa noche. Amparo llegó el jueves por la tarde sin avisar, lo cual era exactamente lo que yo esperaba de ella porque nunca había avisado en su vida. Entró con una bolsa de tela con el fondo húmedo de algo que había cocinado esa mañana, asomó la cabeza por la puerta del cuarto, vio que estaba despierto y entró sin más protocolo que una inclinación de cabeza que valía por todo el saludo. «Tienes mala cara», dijo mientras dejaba la bolsa sobre la silla. «Pero mejor que el lunes. No estuviste el lunes. Me lo contaron». Se sentó. No preguntó cómo estaba. No dijo que iba a estar bien. Sacó un tupper con tapa azul y lo puso sobre la mesilla. Era un arroz con verduras que olía a laurel y a algo que no identifiqué de inmediato, pero que me llevó directamente a una cocina concreta, con azulejos blancos y una ventana pequeña que daba al huerto. La cocina de mis padres. No supe bien por qué. Simplemente fue lo primero que apareció. ¿Ha venido Salvador seguido?, preguntó Amparo. Casi todos los días. Asintió. No añadió nada a eso. Cogió una mandarina de la bolsa de fruta que había en la mesilla y empezó a pelarla con esa concentración tranquila con que Amparo hacía todas las cosas. Le pregunté cómo estaba ella. Bien, liada con el trabajo, pero bien. Me miró un momento. ¿Qué pasa? Nada, estoy cansado. Ya sé que estás cansado. Eso lo veo yo sola. Pregunto qué más pasa. Amparo tiene esa capacidad,
heredada de su padre o aprendida por necesidad, de hacer preguntas que no admiten evasión sin que la evasión resulte demasiado obvia. Había vivido suficientes años sola como para reconocer cuando alguien carga algo que no está contando. Le dije que tenía algunas cosas en la cabeza relacionadas con los documentos de las propiedades, que había descuidado actualizarlos demasiado tiempo y que el susto del infarto le había dado una urgencia que antes no tenía. No era mentira, era la verdad incompleta que podía decir en ese momento sin involucrarla en algo que todavía no estaba resuelto. Amparo me miró un segundo antes de volver a la mandarina. Pues actualízalos cuando salgas de aquí y no le des más vueltas. Eso haré. No me presionó más. Estuvimos un buen rato hablando de asuntos sin peso, el trabajo de ella, un vecino de mi edificio que había tenido también un problema cardíaco el año anterior y que ya bajaba al mercado solo, la higuera de Requena que según yo seguía ahí sin que nadie la podara desde hacía demasiado tiempo. Amparo dijo que en primavera habría que ir a verla antes de que la parcela se cerrara del todo de maleza. Le dije que tenía razón. Cuando se fue, 1 hora y media después, la habitación tenía una temperatura distinta a la de cualquier otro momento de esa semana. No por el arroz ni por la conversación en sí, por la presencia de alguien que estaba ahí sin ningún otro motivo que estar. Me quedé con eso un buen rato, y entonces llegó la noche, y con ella el insomnio real. Hay un tipo de vigilia que no tiene nada de activo ni de productivo. No es el insomnio de quien piensa con método ni el de quien trabaja mentalmente en algo concreto que puede avanzar. Es el tipo de vigilia en que la mente va sola, sin dirección útil, sacando material que uno no solicitó y que tampoco sabe detener. Esa noche empezó a las 2 y no se dio hasta pasadas las 5. Lo que salió no fue la cronología, no fueron los documentos ni las fechas ni la estrategia. Fue Salvador con 12 años y fiebre de 39,5 en una cama de hospital no tan diferente a la mía, con la cara colorada y los ojos brillantes de quien no entiende del todo por qué el cuerpo no obedece. Yo había llegado directamente desde el turno de tarde sin pasar por casa, con el macacón todavía puesto, y me había sentado en la silla junto a su cama sin soltar la bolsa. La enfermera había dicho que era un proceso vírico normal y que en 48 horas estaría de vuelta en casa. Salvador me había mirado y dicho: «Papá, ¿tú puedes quedarte un rato?», con esa voz de niño enfermo que baja el volumen de todo lo demás. Me quedé hasta las 3 de la madrugada. Nunca se lo había contado a nadie. Eso también era verdad. Era parte del mismo bloque de años que no se podía separar del resto por mucho que resultara incómodo tenerlo ahí. Y luego llegó lo que no quería que llegara, un recuerdo de Noelia. Una Navidad, la segunda desde que la conocía. Habían venido los dos a cenar y ella había traído un plato que no había anunciado, una cazuela de patatas con costillas que su madre le había enseñado a preparar cuando era pequeña, en un piso de Albacete donde creció con lo justo y con esa madre que cocinaba de forma que compensara todo lo que escaseaba. Me lo explicó mientras lo ponía sobre la mesa, sin énfasis, como quien añade un detalle sin mayor carga, pero había algo en su voz cuando dijo mi madre que no era el tono calculado que yo había terminado por aprender a identificar. Era otra cosa, era alguien que echaba de menos una versión anterior de su propia vida, más sencilla y más honesta que la que había construido después. El guiso estaba bueno, se lo dije. Ella sonrió de una forma que también era distinta a las sonrisas que ya conocía. Eso también había ocurrido, y no encontraba la manera de que dejara de ser real solo porque después hubiera venido todo lo demás. En algún punto de su historia Noelia había sido alguien diferente, o al menos había tenido momentos de serlo, y eso no absolvía nada de lo que había hecho, pero sí lo complicaba de una forma que la rabia sola no alcanzaba a resolver. No dormí del todo esa noche. A las 9 de la mañana del viernes pasó el doctor Carmona con los resultados de los últimos registros. Se sentó, cosa que no hacía siempre, y me explicó que la evolución había superado las previsiones, que si los marcadores del sábado se mantenían estables, el alta podría plantearse para el domingo por la mañana o el lunes a más tardar. Fue exactamente en ese instante cuando escuché pasos en el pasillo que reconocí sin necesidad de mirar. El ritmo tenía ese apoyo ligeramente más firme en el talón derecho que Salvador arrastraba desde adolescente. La silueta se detuvo al otro lado del panel de vidrio. El doctor Carmona seguía hablando.
Con lo cual, si no hay ningún cambio negativo durante el fin de semana, podríamos. Levanté una mano con calma para interrumpirlo. Bajé la voz 2 tonos. Doctor, le agradecería que continuáramos esto en otro momento. Carmona procesó la situación en menos de 2 segundos. Cerró la carpeta, se puso de pie y estaba ya junto a la puerta cuando Salvador entró. Mi hijo vio al médico de pie y su expresión se encendió de inmediato. ¿Hay novedades? ¿Ha pasado algo? El doctor Carmona le tendió la mano con la ecuanimidad de quien ha tenido 1000 conversaciones parecidas. Todo en orden. Revisión de rutina. Le sostuvo la mirada un instante. Su padre está respondiendo bien al tratamiento. Salvador lo miró a él y luego me miró a mí. Esa fracción de segundo de evaluación que yo ya era capaz de leer, estaba buscando alguna señal de que había llegado tarde a algo, de que la conversación había contenido información que él no debía haber perdido. No se la di. ¿Has desayunado? Le pregunté. La pregunta era deliberadamente banal. Salvador se descolgó del momento. Dijo que sí, que había venido antes del trabajo. Se sentó. El doctor Carmona se despidió y salió. Y yo mantuve durante 20 minutos una conversación sobre el tiempo del fin de semana y las obras de la ronda con la serenidad de quien no acaba de bloquear a propósito la única información que su hijo llevaba días intentando obtener. Fue el momento más exigente de toda esa semana. No el más dramático, el más exigente. Porque a ese mismo hombre le había pagado 4 años de carrera en Madrid, con matrícula, piso y los 300 euros mensuales de margen que él nunca había pedido pero que yo había decidido darle porque no quería que la falta de dinero le restara un minuto de atención a lo que estudiaba. Y ese hombre estaba ahora sentado en esa silla preguntándome cómo había dormido mientras esperaba noticias sobre cuánto tiempo me quedaba. Eso es lo que nadie te cuenta del proceso. Que la rabia es en realidad la parte más manejable. Lo que verdaderamente pesa es lo otro, los años que existieron de verdad antes de que todo se fracturara, la imposibilidad de tratarlos como si no hubieran ocurrido, y la conciencia de que la persona que tienes delante y la persona que recuerdas comparten el mismo cuerpo y el mismo nombre pero ya no son la misma cosa. Salvador se fue al trabajo pasadas las 10. A las 12, Noelia llegó sola. Esta visita fue diferente a las anteriores en un detalle que registré en el mismo momento en que cruzó la puerta, traía una carpeta fina bajo el brazo, no de trabajo, no de su empleo, era de cartón azul claro, sin etiqueta en el lomo, del tipo que se compra en cualquier papelería sin que quede registro de para qué sirve. La dejó boca abajo sobre la silla antes de acercarse a la cama. Preguntó por el desayuno, por si había descansado algo mejor. Por si el médico había pasado ya esa mañana. Respondí lo mismo que le había respondido a Salvador, que el médico había pasado, que todo seguía igual, sin novedades concretas sobre fechas. Se quedó de pie junto a la cama un momento, luego se sentó y miró hacia la ventana. Siguió un silencio que ella llenó con un comentario sobre el tráfico de primera hora, y entonces, a los 10 minutos exactos de conversación sin relieve, lo dijo: Eugenio, Salvador y yo hemos estado hablando. No lo dijo mirándome. Lo dijo mirando la carpeta sobre la silla. Creemos que quizás sería una buena oportunidad aprovechar estos días más tranquilos para regularizarlo de la escritura de la casa de Requena, para que quede a nombre conjunto, tuyo y de Salvador, de forma que si alguna vez hubiera que tomar decisiones sobre ella no surgieran complicaciones innecesarias. Lo escuché con el mismo gesto de siempre. La casa de Requena. La propiedad que Noelia nunca había mencionado directamente en ninguna conversación entre los dos. Salvador la había introducido brevemente en enero, envuelta dentro del asunto de la procuración. Pero entre Noelia y yo, ese nombre no había existido hasta ese instante, lo que significaba que Salvador le había informado de mi reacción del miércoles anterior. Le había dicho que no había conseguido avanzar con la procuración. Y ahora Noelia entraba con una carpeta y con un ángulo diferente, no la procuración, que yo había rechazado en 2 ocasiones distintas. Ahora la escritura directamente, reducir el objetivo, simplificar el documento, encontrar el punto de menor resistencia antes de que llegara la alta. Miré la carpeta boca abajo sobre la silla. Ahora no es el momento, Noelia. No había dureza en mi voz, solo la firmeza específica de algo que no va a moverse. Cuando esté en casa y pueda sentarme con Matías a revisarlo con calma, lo organizamos bien.
Noelia me sostuvo la mirada un instante. Claro, dijo, sin ninguna prisa. Recogió la carpeta cuando se levantó para marcharse. No la volvió a mencionar. Se despidió con un gesto afectuoso y salió. Me quedé mirando la silla vacía donde había estado la carpeta. Una parte de mí quería que aquello terminara ya. No por impaciencia, sino por el peso acumulado de tener que medir cada palabra durante días, de sostener una normalidad que no era normal, de ser el mismo hombre que se quedaba en sillas de hospital hasta las 3 de la mañana y que ahora tenía que tratar a su hijo como a un dato dentro de una cronología. Esa tarde le escribí a Matías una línea, que el miércoles tenía que estar todo listo, sin márgenes, sin posibilidad de postergación. Su respuesta llegó antes de 3 minutos. Estará listo. Pero hay algo que encontré esta mañana, Eugenio. Algo que cambia el tamaño de lo que pensabas que estabas enfrentando. Necesito que estés preparado cuando llegues. No añadió nada más. Y esa noche, a diferencia de la anterior, no fueron los recuerdos los que me mantuvieron despierto. El alta llegó el domingo a las 10:40 de la mañana. Firmé los documentos de salida, recogí la bolsa con la ropa del primer día que Amparo había traído durante la semana, y salí por la puerta lateral del hospital sin llamar a nadie. El aire de la calle después de 6 días dentro de un edificio climatizado tiene una textura distinta a la que uno recuerda. No mejor ni peor, solo más real. El frío de marzo entraba con franqueza, sin el filtro suavizado de los pasillos. Había un autobús parado en la esquina con el motor encendido y el tubo de escape expulsando una columna de vapor blanco que se deshacía antes de llegar a la altura de los tejados. Lo miré un segundo antes de levantar la mano para parar un taxi. Le di al conductor la dirección de Matías. No fui antes a casa, no me cambié de ropa, no me detuve en ningún sitio. Había calculado que tenía aproximadamente 2 horas antes de que Salvador intentara contactarme para saber cómo había amanecido, y ese margen no era para desperdiciarlo. Matías me abrió la puerta del despacho con la chaqueta puesta y 2 carpetas ya sobre el escritorio. Tenía esa expresión concentrada que yo le había visto pocas veces, reservada para los asuntos que le exigían más de lo habitual. Siéntate, dijo sin más preámbulo. Me senté, abrió la primera carpeta. Lo primero es lo que ya sabías con confirmación formal, la solicitud de valoración de los 2 inmuebles, la consulta notarial de hace 4 semanas y el patrón de conversaciones que documentaste. Pasó esa carpeta hacia un lado. Esto es suficiente para entender que había una intención. Pero no es lo más importante de lo que encontré. Abrió la segunda carpeta. Hice buscar el historial de Noelia Aguirre Morales en los registros civiles y en el sistema de resoluciones judiciales de acceso público de Murcia y Valencia. Colocó una hoja frente a mí. Hace 7 años, Noelia estuvo en una relación con un hombre de 62 años en Cartagena. Viudo, sin hijos, propietario de 2 locales comerciales en el centro de la ciudad. Murió de un infarto tras 18 meses de relación. Intestado, porque nunca llegó a actualizar ningún documento. Lo miré. Hubo una disputa civil posterior entre Noelia y los sobrinos del fallecido. Ella reclamaba una compensación económica por convivencia y por los cuidados que decía haberle prestado durante su enfermedad. El juicio duró 14 meses. Lo perdió, pero el proceso consumió los recursos de los herederos legales y retrasó la liquidación de los bienes durante más de un año. Matías me miró directamente. El abogado que la representó en aquel proceso se llama Ignacio Ferrer Blanco. Tiene despacho en Valencia desde hace 4 años. No dije nada durante varios segundos. ¿Ese abogado tiene alguna relación con los movimientos recientes? No puedo probarlo todavía. Pero el nombre apareció en los registros de colegiación en una consulta relacionada con el Código de Identificación Fiscal de una sociedad que Noelia constituyó hace 2 años. Una sociedad de un solo socio, sin actividad declarada, con un capital inicial de 3.000 euros. Matías juntó los papeles con cuidado. Las sociedades sin actividad tienen usos legítimos, también tienen otros. Procesé todo eso en el orden en que había llegado. El hombre de Cartagena no era un antecedente penal, era un antecedente de conducta, una repetición parcial del mismo patrón con un resultado diferente porque los herederos legales existían y habían combatido. En mi caso, el único heredero legal era Salvador, y Salvador no iba a combatir nada. ¿Qué puedo hacer que sea sólido y que no deje margen?, le pregunté. Matías abrió un cajón y sacó un bloc ya con notas escritas. Primero,
Hoy mismo bloqueamos en el registro de la propiedad cualquier transmisión sobre los dos inmuebles mediante una anotación preventiva. No necesitas justificación para eso, es tu derecho como titular. Cualquier operación que alguien intentara iniciar quedaría paralizada automáticamente hasta que tú la levantaras. Tachó esa línea. Segundo, actualizamos el testamento esta semana. Amparo como heredera principal de ambas propiedades y de los activos financieros. Salvador queda excluido de la disposición libre. Hice una pausa antes de responder. Matías, él puede reclamar la legítima. Es hijo biológico. En España eso tiene protección legal. Exacto. Y eso no lo puedo anular porque ningún testamento puede hacerlo. La legítima estricta le corresponde por ley, aproximadamente un tercio del valor total de la herencia según la tasación vigente en el momento del fallecimiento. Matías me miró, pero lo que sí puedo hacer es estructurar una donación en vida de la casa de Requena a nombre de Amparo. Ahora, con plena capacidad tuya, ante notario, por el valor de tasación real. Eso sale de la masa hereditaria de forma definitiva. Lo que queda en la herencia es el apartamento y los ahorros, sobre los cuales Salvador podría reclamar su tercio correspondiente, pero no un euro más. Lo analicé. Era la diferencia entre perder un tercio y perderlo todo. Era la diferencia entre que Amparo recibiera el bien más importante sentimentalmente, la casa de los padres, de forma irrevocable, o que quedara expuesta a disputas posteriores. ¿Cuándo puede hacerse la donación? Esta semana, si tú estás disponible. El notario que necesitamos está en el colegio de aquí. Lo llamo esta tarde. Asentí. Matías tomó nota. Luego levantó la vista con una expresión que yo reconocía como la de los detalles que prefería no dejar sin decir aunque resultaran incómodos. Hay algo más que debes considerar. Si Salvador y Noelia sospechan que te has movido antes de que llegues a confrontarlos, pueden intentar anticiparse con alguna acción legal preventiva. Por eso es importante que el periodo entre hoy y la conversación que tengas con ellos sea lo más corto posible. No te des más tiempo del necesario. Esta semana, dije, los invito a cenar en casa. Matías asintió despacio. Fue en ese instante, con Matías todavía inclinado sobre el bloc de notas, cuando el teléfono vibró sobre el escritorio. Salvador, lo cogí antes de que sonara por segunda vez. Pulsé la pantalla verde y me lo acerqué al oído. Papá. Su voz tenía esa calidez deliberada que yo ya sabía distinguir de la espontánea. ¿Cómo has dormido? Iba a llamarte más tarde, pero quería saber cómo estabas antes de entrar al trabajo. Bien, mejor que los últimos días. ¿Ha pasado ya el médico esta mañana? Ahí estaba. La pregunta que no era sobre cómo estaba yo, sino sobre qué había dicho el médico. El ángulo de siempre, con la misma envoltura de siempre. Matías levantó la vista hacia mí desde el escritorio. Estaba escuchando con la atención quieta de quien entiende lo que está ocurriendo sin necesidad de que nadie se lo explique. Todavía no, dije con naturalidad. A esta hora suelen pasar después de las 11. Claro, normal. Una pausa de un segundo. Oye, Noelia pregunta si quieres que vayamos esta tarde un rato, para que no estés solo. No es necesario. Estoy descansado y tengo alguna lectura atrasada. Llámame esta noche si quieres. Como prefieras. Cualquier cosa que necesites nos dices. Lo sé, cuídate. Colgué. Matías me miraba. ¿Cree que sigues dentro? Dije. Bien, eso te da el día. Pasamos la siguiente hora y media trabajando con la concentración específica de dos hombres que saben que el margen es finito. Matías redactó las instrucciones para la anotación preventiva en el registro. Yo revisé cada documento con el mismo método que había aplicado durante décadas a los informes de no conformidad, comprobación de datos, verificación de fechas, consistencia entre fuentes. Si había un error en algún papel, prefería encontrarlo yo antes que encontrarlo después. La donación de la casa de Requena a Amparo requería una tasación actualizada para calcular el valor sobre el que se tributaría. Matías ya había encargado esa tasación a un perito de su confianza 2 días antes, en previsión. Tenía los números preliminares. Eran coherentes con el mercado de la zona. Le pedí que llamara a Amparo esa tarde para explicarle lo que íbamos a hacer. No quería que llegara al despacho del notario sin entender exactamente lo que iba a firmar y por qué. Matías dijo que lo haría. A las 2 menos cuarto, antes de salir del despacho, escribí un mensaje a Salvador, breve, sin énfasis particular, que había hablado con el médico esa mañana, que la evolución era buena,
y que quería que vinieran a cenar el jueves por la noche, que tenía ganas de estar en casa tranquilos y de comer algo que no fuera comida de hospital. La respuesta llegó en menos de 4 minutos. Ahí estaremos. ¿Necesitas que llevemos algo? Nada. Yo me encargo de todo. Salí del despacho de Matías y caminé hasta el aparcamiento donde había dejado el taxi esperando. El conductor había bajado la ventanilla y escuchaba algo en la radio con el volumen muy bajo. Subí, le di la dirección del apartamento. En el trayecto no pensé en el jueves. Pensé en Matías ordenando las carpetas después de que salí, en Amparo recibiendo esa llamada esa tarde sin haberla esperado, en el notario que recibiría el encargo antes del fin del día. Todo tenía un orden. Todo avanzaba dentro del tiempo disponible. Lo que no podía controlar era lo que Salvador y Noelia harían entre el lunes y el jueves. Si notaban algo diferente en mi comportamiento. Si Noelia, con la intuición que tenía para leer situaciones, encontraba en mi mensaje alguna señal que yo no había calculado poner. Si entre los dos decidían acelerar cualquier acción antes de que llegara el jueves. Eso era lo único que quedaba fuera del esquema, y era suficiente para que el margen que yo creía tener fuera más estrecho de lo que parecía sobre el papel. El jueves por la noche puse la mesa para 4 personas. No era un detalle sin importancia. 4 sillas, 4 platos, 4 copas. Salvador y Noelia lo verían al entrar y darían por hecho que había invitado a alguien más, algún vecino o conocido que completaba una cena informal de bienvenida. Esa suposición les daría una sensación de control falso durante los primeros minutos, que era exactamente el margen que yo necesitaba. Matías llegó a las 8:15, media hora antes que ellos. Traía una botella de vino que dejó sobre la encimera sin más ceremonia y se sentó en el sillón del salón con la sobriedad de quien conoce bien cuál es su función esa noche. No era testigo en sentido legal. Era la presencia de alguien que sabe todo lo que hay sobre la mesa antes de que empiece la conversación, y eso tiene un peso que ningún documento solo puede replicar. Le pregunté si quería agua antes de que llegaran. Agua no, dijo, cuando esto termine, el vino. A las 9:10 sonó el timbre. Abrí la puerta. Salvador entró primero con una caja de pastas de una confitería del barrio y una expresión de alivio genuino al verme de pie, en casa, con color en la cara. Ese alivio me produjo algo que no supe clasificar bien en ese instante. Noelia entró detrás, con el abrigo azul marino del hospital, y al ver a Matías en el sillón detuvo el paso durante una fracción de segundo tan breve que solo yo la registré. Matías ha pasado a saludar, dije con naturalidad mientras recogía el abrigo de Noelia. Le he dicho que se quedara a cenar. Matías se levantó, estrechó la mano de Salvador, luego la de Noelia. Ella le sostuvo la mirada con una calma que le exigió esfuerzo. Yo lo noté en la comisura de la boca, en ese milímetro de tensión que aparece cuando una persona reconoce a alguien que no esperaba ver y tiene que decidir en décimas de segundo cómo reaccionar. Nos sentamos a la mesa. Había cocinado un estofado sencillo, el mismo que Pilar preparaba los jueves de invierno porque decía que era el único plato que mejoraba con el frío. Lo serví sin apresuramiento. La conversación durante los primeros 20 minutos transcurrió por terrenos ordinarios: la recuperación, los medicamentos nuevos, el control médico programado para la semana siguiente. Salvador preguntó si ya había pensado en hacer algo de ejercicio suave. Noelia comentó que el médico de su madre le había recomendado caminar 30 minutos diarios después de un episodio similar. Todo perfectamente normal. Matías participaba lo justo, con los comentarios breves de quien está cómodo en la conversación pero no necesita conducirla. Noelia lo miraba de reojo cada pocos minutos con la regularidad de un mecanismo que no puede detenerse aunque uno lo intente. Cuando terminamos el plato principal, me levanté a recoger. Salvador quiso ayudar. Le dije que no hacía falta. Fui a la cocina, dejé los platos en el fregadero y abrí el cajón donde había guardado la carpeta esa mañana. La cogí, volví al salón, la puse sobre la mesa sin decir nada mientras me sentaba. Salvador miró la carpeta, luego me miró a mí. Noelia miró la carpeta y no levantó la vista. Quería que estuviéramos todos juntos para hablar de algunas cosas, dije. El tono era el mismo de toda la cena, sin variación de volumen, sin dureza en las palabras.
Cosas que han ocurrido en los últimos meses y que creo que merecen una conversación con calma. Abrí la carpeta. El primer documento que coloqué sobre la mesa fue la copia de la solicitud de valoración inmobiliaria con el membrete de la agencia. Lo puse mirando hacia ellos para que pudieran leerlo sin necesidad de girarlo. Este es un informe de valoración de mi apartamento encargado a una agencia con la que yo nunca tuve ningún contacto. Tiene fecha de hace 4 meses. Coloqué el segundo documento encima. Esta es la confirmación administrativa de que esa misma agencia solicitó información registral sobre la casa de Requena en el mismo periodo. Noelia no habló. Mantenía los ojos sobre los papeles con una expresión que yo ya conocía, la de alguien que está calculando, no reaccionando. Coloqué el tercer documento. Y esta es la constancia de una consulta notarial realizada hace 4 semanas, en la que se solicitó información sobre los requisitos de firma en situaciones de incapacidad sobrevenida y sobre transmisión patrimonial entre cónyuges. Hice una pausa. 7 días antes de mi infarto, Salvador tenía las manos planas sobre la mesa. Miraba los documentos con la quietud de quien ha sido alcanzado por algo que esperaba, pero no en ese momento ni de esa forma. Noelia levantó la vista por primera vez desde que había abierto la carpeta. Eugenio, eso no es lo que parece. ¿Qué es entonces? Yo solo estaba intentando entender las opciones que existían. Por si acaso, porque tú nunca hablas de estas cosas y alguien tiene que pensar en el futuro. Su voz tenía el tono de quien presenta una defensa que ha preparado pero que sabe, mientras la pronuncia, que no tiene el peso suficiente. Salvador y yo nos preocupamos por ti. Eso es todo lo que hay detrás. Noelia, la dije el nombre sin inflexión. 7 días antes del infarto, antes de que hubiera ningún motivo médico para pensar en incapacidades ni en transmisiones de ningún tipo. Silencio. Y hay algo más. Coloqué el último documento. Hace 7 años, en Cartagena, hubo un hombre de 62 años, viudo, con propiedades, que murió intestado 18 meses después de conocerte. El color que abandonó la cara de Noelia en ese instante fue un dato en sí mismo. No fue el enrojecimiento de alguien indignado por una acusación falsa, fue la palidez específica de quien reconoce que una información que creía enterrada acaba de aparecer sobre una mesa de comedor en Valencia. Eso no tiene nada que ver con, no he terminado. Volví a hablar con la misma calma. No te estoy acusando de nada que no pueda documentarse, te estoy mostrando lo que existe. Y lo que existe es suficiente para que cualquier acción legal que intentarais en el futuro sobre mis bienes fuera respondida con todo esto. Noelia cerró la boca. Hubo un silencio que duró varios segundos y que nadie interrumpió. Matías estaba quieto en su silla con las manos entrelazadas sobre la mesa, sin apartar los ojos de los documentos. Salvador seguía con las palmas planas sobre el mantel, mirando un punto fijo entre los papeles y el borde de la mesa. Fue él quien habló. Papá. La voz le salió más baja de lo habitual. Noelia solo quería proteger a la familia. No era su intención hacerte daño. 3 segundos. 4. Lo miré, no con rabia. La rabia requiere una distancia emocional que yo no tenía desde esa mesa. Lo miré con la atención plena de alguien que acaba de recibir la confirmación que todavía, en algún rincón que no reconocía del todo, esperaba no recibir. ¿Tú lo sabías? Le pregunté. Salvador no respondió de inmediato, y ese silencio fue la respuesta. ¿Sabías lo de Cartagena? Tampoco respondió. Bajó la vista hacia la mesa. ¿Sabías lo de la consulta notarial antes del infarto? Nada. Matías se inclinó hacia adelante y colocó frente a Noelia un sobre cerrado que había sacado del bolsillo interior de la chaqueta. Señora Aguirre, esto es una notificación formal. En ella se le comunica que los 2 inmuebles titularidad de Eugenio Palomar Vázquez tienen actualmente una anotación preventiva en el registro de la propiedad que bloquea cualquier transmisión, voluntaria o forzada, hasta que dicha anotación sea levantada por el propio titular. También se informa de que el testamento vigente ha sido actualizado esta semana ante notario. Hizo una pausa breve. Cualquier acción judicial que se iniciara sobre los bienes de mi cliente será respondida con la totalidad de la documentación que tiene delante, incluido el expediente de Cartagena. Noelia tomó el sobre, lo sostuvo con los dedos tensos sin abrirlo. ¿Puedo saber a quién le deja todo?, preguntó. La voz había perdido cualquier textura que no fuera el filo frío de alguien que ya no tiene nada que disimular. ¿A quién corresponde?, respondí. Se levantó.
recogió su bolso del respaldo de la silla con movimientos controlados, como si la precisión de cada gesto pudiera recuperar algo de la compostura que había dejado sobre esa mesa. Miró a Salvador. Vámonos. Salvador no se movió de inmediato. Siguió con los ojos sobre la mesa durante 2 o 3 segundos más, con esa expresión de quien está en el interior de algo y ya no tiene forma de salir por ninguno de los lados que conoce. Luego se levantó. Fue hacia el perchero de la entrada a buscar su chaqueta. Noelia ya estaba junto a la puerta, y yo me levanté también, porque había algo que necesitaba decir antes de que cruzaran ese umbral, y necesitaba decirlo de pie, sin la mesa de por medio, sin papeles delante. Salvador. Se giró, lo miré. El mismo hombre que había sostenido en brazos en una sala de maternidad, al que había prometido que nunca conocería la falta que yo había conocido, al que había sentado frente a un plato caliente cada noche durante años y al que había acompañado en una silla de hospital hasta las 3 de la madrugada con el macacón de la fábrica todavía puesto. El mismo hombre que 3 días antes había estado en el pasillo de un hospital mirando el reloj. Cuando te necesité, dije en voz baja, elegiste quedarte en el pasillo mirando el reloj. No añadí nada más. Salvador abrió la boca, la cerró, y salió. La puerta se cerró con el mismo clic suave con que se habían cerrado todas las puertas importantes de esa historia. Matías y yo nos quedamos en el salón en silencio durante un momento. Luego él fue a buscar la botella de vino que había dejado en la encimera. La abrió, sirvió 2 copas y me trajo una. ¿Estás bien?, preguntó. No lo sé todavía. Era la respuesta más honesta que tenía. Bebimos el vino sin hablar durante un rato. Por la ventana entraba el sonido amortiguado de la calle. Los coches, alguien que discutía en un piso de arriba con la ventana entreabierta. La vida normal de un edificio cualquier jueves por la noche. Lo que Matías me comunicó en los días siguientes fue esto: las transferencias mensuales de 300 euros a Salvador quedaron canceladas con efecto en 30 días, sin posibilidad de negociación posterior. La donación de la casa de Requena a Amparo quedó formalizada ante notario con todos los efectos legales. El testamento actualizado dejaba el apartamento y los activos financieros bajo disposición libre de Eugenio, con Amparo como beneficiaria principal de la parte disponible y con Salvador recibiendo únicamente lo que la ley le garantizaba sin que ninguna voluntad pudiera quitárselo, ni la suya ni la de ningún otro. Noelia no inició ninguna acción legal. El expediente de Cartagena seguía en los archivos de Matías, ordenado y numerado, a disposición de cualquier proceso que pudiera surgir. Amparo vino el sábado siguiente, trajo comida, como siempre, se sentó en la misma silla donde había estado Matías 2 noches antes y me preguntó cómo me había quedado después de todo. Le dije la verdad, que bien y que mal al mismo tiempo, que esas 2 cosas no se excluían aunque resultara difícil sostenerlas juntas. Ella asintió como si eso fuera la respuesta más sensata que podría haber dado. Hay algo que quiero explicar ahora, y es lo único que quedó sin decir en todo este relato. Aquella tarde en el hospital, cuando Noelia se inclinó sobre mi cama y me dijo lo que me dijo, y yo volví los ojos hacia la puerta y vi a Salvador mirando el reloj, cerré los ojos y sonreí. Y durante todo este tiempo esa sonrisa ha necesitado explicación, porque a primera vista no tiene ningún sentido lógico. Sonreí porque en ese instante, con las palabras de Noelia todavía en el aire de la habitación y la imagen de mi hijo comprobando un intervalo calculado de antemano, entendí algo que cambiaba la naturaleza de todo lo que había estado viviendo durante meses. Hasta ese momento yo había estado recopilando datos, guardando observaciones, tolerando la incertidumbre de no saber si lo que veía era real o era mi propia desconfianza construyendo algo que no existía. Esa incertidumbre tiene un peso que no se puede explicar bien a quien no la ha cargado. Es el peso de querer estar equivocado mientras los datos te dicen que no lo estás. Cuando Noelia habló, la incertidumbre desapareció. Y lo que ocupa el lugar de la incertidumbre cuando desaparece no es alivio exactamente. Es algo más parecido a la claridad que siente un inspector cuando el defecto que llevaba semanas buscando aparece por fin visible bajo la lupa, y entonces sabe con precisión dónde está el problema, qué lo causó y qué tiene que hacer para corregirlo. Sonreí porque el trabajo por fin podía empezar. He pensado muchas veces desde entonces en que quiero que quede de todo esto, no como lección, porque no me siento en posición de enseñar nada a nadie.
sino como lo que es, lo que un hombre de 53 años lleva consigo después de pasar por algo así. Lo que quedó es esto, que el amor que uno da de forma real, con el macacón puesto y las sillas de hospital a las 3 de la mañana, no desaparece porque quien lo recibió decida que no valía nada. Sigue siendo real. El error no estuvo en darlo, el error habría estado en seguir dándolo después de saber lo que sé. Y que la serenidad con que cerré esa puerta el jueves por la noche no fue indiferencia, fue la diferencia entre un hombre que termina algo que debía terminar y uno que lo prolonga porque no tiene el valor de soltarlo. Esa diferencia, después de 53 años, es la única victoria que de verdad no le debe nada a nadie. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.